¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Caos del Éxito, este podcast donde hablamos de la realidad para poder emprender y la realidad para poder llegar a tener éxito en tu negocio. Hoy nos acompaña una gran amiga y les voy a presentar primero a mi amigo Alexis, que siempre está aquí. Bueno, no siempre, porque me ha abandonado en los últimos episodios. Estoy molesto todavía, es una carraquita. Estamos retomando la programación habitual. La programación habitual. La programación Bueno, pues habitual adelante, de los amigo, sábados. preséntate. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alexis. Pues bienvenidos al Caos del Éxito, un episodio más con una invitadaza de lujo desde la Ciudad de México o el Estado de México. Estado de México. Del Estado de México, la doctora Ruth. Bienvenida, Ruth, al Caos del Éxito. Gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. No nos salió barato traerte, pero pues ya estás aquí. No, Eso es lo importante. Por ¿verdad? minutos está cobrando. Sí. Claro. Con comidas y desayunos. Sí, Pero aquí todo estamos. incluido. Bienvenida, Bienvenida, Ruth. Doc, gracias por acompañarnos. Ahorita estábamos platicando antes, ¿no? De más o menos de qué va. La idea es que pues podamos platicar sobre ti, cómo ha sido tu camino de recién egresada a estar formando ahora un núcleo médico, ¿no? Y otros proyectos que traes. De un buen número de profesionales. Pero antes, pues la pregunta obligada, ¿por qué medicina? ¿Por qué te dedicas a medicina? Ay, ha sido un tema como muy trillado de repente, ¿no? Cuando le preguntas al médico por ayudar a la gente y hacer muchas cosas. No digo que esas cosas no hayan existido conmigo, pero algo importante que a mí me gusta siempre compartir es que sí, tener la actitud de servicio y esa parte como de querer dejar algo era importante, pero también estudié medicina porque llegó un punto en el que venía en la carrera, en la secundaria, en la preparatoria, y había cosas que de verdad fue como un descarte. Yo en la prepa tenía, ¿qué? 17 años. Yo le dije a mi mamá, y lo recuerdo perfecto, voy a estudiar lo que sea, menos medicina. ¿No? Y mi mamá así de que, ay, pues está bien, pues nadie te dijo. Yo estoy hasta como enojada, ¿no? Por si querían, no. Ajá, es que, ¿sabes? Después estuve como pensándolo y te dividen como en bloques, ¿no? Por áreas. Entonces el área 1, que era matemáticas, ingenierías y cosas así, yo dije, me gustan las matemáticas, pero no me veo tal vez como viviendo de esta parte. Y después dije, bueno, ok, voy a estudiar algo de área 4. Área 4 es artes, dibujo, diseño gráfico, canto, música. Y yo dije, no, también hay que tener talento para estar ahí. Y no, soy un talento no apoyado. Entonces dije, no, la verdad es que no. Y ya después dije, bueno, la parte como de comunicación en el área 3 era como abogados, ¿no? cosas de publicidad. Económicos administrativos. Económicos, administrativos, físicos, matemáticos y... Sí, bueno, físico matemático es área 1. Y Pero yo dije, ciencias, no, eso está algo como, así, ¿no? ¿no? Ciencias sociales. y humanidades. Ándale, Sociales y justo. humanidades. Esa es la Que huele a cosa. marihuana, eso. Sociales y humanidades, ahí huele a marihuana. Y tú emocionadísimo. No, yo fui físico matemático, obviamente, ¿no? No, pues yo dije, la verdad es que no me apasiona tanto, entonces tal vez como que mi idea en ese momento era como, ay, ser abogado, no, eso no me gusta, entonces como que lo relacionaba mucho con eso. Entonces me quedé con área 2, pero ya de todo lo que había, pues ya dije, ay, sí, me gustan, los animales me encantan, voy a estudiar veterinaria. Y es ser médico, pero... espérate, y soy súper alérgica a todo. Entonces, al final ya la historia de realmente por qué la doctora Ruth estudió medicina, pues Bueno, fue porque... pues ya, porque fue la última opción. Y que sí, y no es que sea la última opción, pero sí me empezó a gustar porque tenía una profesora que recuerdo muy bien, la doctora Julia, que ya en ese momento era recién egresada, entonces venía con todo el ímpetu así de vamos a enseñar salud, de la materia de salud, y resulta que nos hacían los esquemas y era muy interesante y era algo que yo no entendía. O sea, era genuino, o sea, yo decía, qué difícil, o sea, nos hizo el oído. Dije, es muy difícil esto y me resultó muy apasionante saber cómo funcionaba eso. Y luego, no, que la neurona, y yo, ay, está, qué raro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que a mí al final yo dije, quiero descubrirlo, quiero conocerlo, quiero saber. Y hacía todo el match con la parte de dar un servicio, ayudar a esta parte, como que siempre estar cerca de la gente es padre, ¿no? A veces es agotador, pero también es padre. Entonces, me sigue gustando hasta la fecha. Pero así llegué. Porque terminas la prepa, gracias a Julia, dices, no, pues yo voy a ser médico, porque quiero dibujar orejas y... ¡No! No, bueno, eso entendí, pues. Pero decides entrar a medicina, ¿no? Decides entrar a medicina para salvar a las personas.
Y dibujar orejas. Y dibujar orejas. No, porque ya los perritos no se iba a poder porque eres alérgica. No, pobres perritos, se salvaron. Y cuando estás estudiando la carrera, porque digo, te conocemos, tienes pues una agencia de... Pues, es como marketing especializado para médicos, ¿no? Linfocito estratégico. ¿Cómo se llama? Linfocito estratégico. ¿Por qué? Porque no sabía cómo ponerle el nombre, ¿Cómo pero relacionarlo con lo médico? tenía como el tema de marketing estratégico, ¿no? Y yo dije, marketing estratégico, ¿cómo hacemos que suene a algo? Entonces, después de rebuscar mucho, así esas noches que no tienes sueño, dije, a ver, estetoscopio, doctor estratégico, ¿no? Y me acordé que como un chiste interno en el gremio médico es que, por ejemplo, es como las células que produce nuestro cuerpo, primero son blastos, entonces te cuentas, linfoblasto es una célula de defensa que no se ha diferenciado, no nada, va creciendo, es bebé, ¿no? Y conforme va creciendo y se diferencia y adquiere ciertas funciones, ya se llama linfocito, porque ya está, ya es un soldado ya más. O sea, así. tú eres el choncho de la Ajá. estrategia. Entonces yo dije, linfocito estratégico. Por si le hubiera puesto linfoblasto, pues no, porque ese es bebé. Entonces dije, linfocito, ya. Al menos no fue cielo peludo. A mí no me gusta la película. Saludos a mi amigo Claudio. Mi amigo Claudio. Creativo, por cierto. Hoy es la segunda vez que en menos de 24 horas te preguntan por qué linfocito, ¿no? Porque ayer te preguntaba Arturo también, oye, ¿por qué linfocito? Y decía Pero- Arturo, yo le pondría adipocito estratégico. Bueno, cada quien, él se identificó. Sí. Mira, ¿sabes qué? No me parece una mala idea, pero entiendo total el por qué me pregunten. Y está padre y quiere decir que el objetivo se cumplió. Sí, claro. Ningún médico me ha preguntado por qué, Porque sabe qué Linfocito significa estratégico. linfocito. Sí. pero quienes no están en el área de la salud, ayer que Ajá. estábamos con el rubro de funerarias, no, Funerarios, sí. Ustedes que están en el rubro de marketing, negocios, ¿no? O sea, otras cosas, me preguntan, ¿qué linfocito y de dónde surge? Y está padre porque justo era mi idea de anicharlo al rubro médico y ellos me entienden perfecto. Nadie de medicina me ha preguntado, al contrario, les causa gracia, ¿no? Y ese era el objetivo y no se les olvida. Claro. Y de hecho, se les olvida mi nombre, que tampoco está difícil. Yo me llamo Ruth, son 4 letras, pero suenan como 3. Está muy sencillo. Y aún así, olvidan mi nombre y luego llegan y, doctora Linfocito. O sea, ¿se acuerdan de eso? Entonces dije, funcionó y se posicionó y ahora le di el mismo nombre al podcast que hacemos, a la agencia, a las redes sociales. Entonces búscame como Linfocito estratégico, ¿no? Sí, está fácil de recordar, porque no es ácido ribonucleico estratégico. Estaría muy difícil de recordar. Algo así, de agencia, pancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, pero entonces entras a medicina, todavía en tu cabeza no existía el linfocito estratégico, o tu cabeza estaba, voy a dibujar una oreja, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, ahí vas avanzando. En ningún momento dijiste, oye, tal vez lo mío sí era la publicidad, era área 23, ¿o cuál área era la de publicidad? Dijiste, oye, no, tal vez la medicina no era para mí. No, es que justo yo salí enfocada en que me gustaba eso. Tomaba cursos en la prepa de primeros auxilios, hasta una vez en esos cursos de primeros auxilios nos daban también como de rescate y bomberos y cosas así, porque era paramédico el que nos daba esos cursos y dije, a mí me gusta esto, me gusta la aventura, me gusta la ambulancia, o sea, esa parte como que me llamaba mucho la atención. Entonces yo ya salí enfocada en eso y cuando entré a la carrera, pues empecé a ver todos esos temas de biología, algunas cosas de química, anatomía muy básica, ¿no? Entonces, a mí sí me estaba gustando, no lo entendía, empezaba ahí como a relacionarlo, ya sé cómo funciona esto, entonces me siguió interesando. ¿En qué momento pensé en la publicidad? Ya, hasta que terminé la carrera, pero en la carrera Cuando se te definitivamente convirtió no. en una necesidad, yo creo, para ti Claro, misma. sí, no, pero en la carrera lo que quieres es pasar anatomía, pasar sistema nervioso, no estás pensando en hacerte publicidad, lo que quieres es pasar la materia, entender, hay materias clínicas, saber cómo atender a un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que en la carrera, como en cualquier otra carrera, te enfocas en las áreas esenciales para hacerte experto en esa licenciatura que tú estás estudiando. Claro. Pero yo creo que la medicina nunca se deja de aprender. Yo creo que como cualquier licenciatura, ¿no? Son muy amplias, aprendes lo básico y ya de ahí te puedes ir especializando en lo que vas a hacer. Es como un contador, pero no sales siendo súper ultra experto en impuestos, ¿no?
existe la maestría o la especialización en esta área, ¿no? Entonces lo mismo es acá. Es tan pesada la materia, sí meten temas de administración, pedagogía, me tocó a mí en ese momento, pero son enfocados a la atención del paciente, no realmente a algo más. No hablas nunca de marketing, publicidad, redes sociales, negocios. Hoy creo que ya, digo, yo salí de la carrera en 2017, pero no sé si compañeros actuales que estén egresando, estén estudiando en este momento, tal vez ellos sí están estudiando temas como de negocios, ¿sabes? Ya les meten esta parte. Pues no sé si para otras áreas de la salud, yo que trabajo con muchos recién egresados, no No es común. Han ingresado ahorita al consultorio nutriólogos y psicólogos y psicólogas y no, o sea, no es como que ahora sí ya llevé justo lo que llevé en mi materia de administración del consultorio. No. No, sigue sin existir, pues como, o sea, te forma muy bien, pero y ahí ya sales y cómo lo vendes, pues, ¿no? Y es que a nosotros sí recuerdo que hubo una materia que nos ponían administración y recuerdo perfecto que nos decían, vamos a hacer el proyecto de tu consultorio. Y lo hice, según yo, ¿no? Ahora veo que pues estaba nada que ver. Pero en el momento, nada más es como hacer una lista, ay, ¿cuánto me cuesta un estetoscopio? ¿Cuánto me cuesta una mesa de exploración? ¿Qué más necesito? La renta, todo. Hoy te das cuenta Muy que básico. esa lista, no hombre, ¿no? Es, no, nada que ver ya aplicado a lo que es. Desafortunadamente, ahora que estoy fuera, me estoy dando cuenta que también la falta de educación en esos temas es porque también muchas veces los profesores, los docentes de la universidad tampoco lo están haciendo fuera, entonces también lo desconocen, ¿no? Nunca nos hablaron de COFEPRIS, nos fuimos enterando cuando ya en las clínicas te enteras de, ay, en Cuando te México llegó la multa. es importante la regulación sanitaria para las instituciones de salud y dices, ay, wow, no lo había pensado antes, entonces... ¿Debería existir esa materia de regulación sanitaria? Medicina legal o cosas así. Sí, ¿no? Es necesario. Como pues. que está enfocado a otras áreas, ¿sabes? A otras cosas. Ya. ¿No? Hasta vemos un poquito de forense, pero es como una embarradita de todo y te dan lo que tal vez creo que es importante, pero a mi parecer, para cuando yo estudié la carrera, eso ya necesitaba actualización. Ya ahorita ya pasaron muchos más años, 9 años que yo salí, espero que ya lo hayan actualizado también, porque sí surgen esas necesidades en los planes de estudio. Oye, y mira, todo el mundo profesional de la salud sueña con estar en institución, ¿no? Ese es como su máximo. Pero, pues la verdad es que no es el único camino. El otro camino es que hagas tu propio consultorio. Puedes empezar trabajando en un consultorio privado o tú emprender. Para quienes nos están viendo, que son recién egresados o que no son recién egresados, pero que no se han animado a poner su propio consultorio, ¿es difícil poner tu propio consultorio? No es difícil, pero no es para cualquiera. Yo creo que esa es la respuesta. Es entretenido, digamos. Conozco muchos compañeros que tienen el consultorio. Muchos, como dices, el sistema te arrastra. No es que tú lo quieras realmente, pienso al inicio, más bien que no te dejan como decidirlo. O sea, tú estás en un punto en el que estudias la carrera y el sistema te arrastra a hacer una especialidad, para empezar. Pero, ¿y si quieres hacerla? ¿O solo es porque es lo que dicta el camino? Porque es lo que sigue, ¿no? Porque es lo que todo el mundo te dice que sigue, todo el mundo, incluso en el gremio, por niveles jerárquicos, lo que tú quieras, la mentalidad es a especialidad. Y hay muchas más cosas que puedes hacer, no nada más está el tema de la especialidad. Entonces, si tú dices, bueno, aparte, ya decidí si quiero estar en la especialidad o no. Ahora viene la siguiente parte, que es en dónde quieres trabajar o en dónde te visualices. Y en esa parte, por ejemplo, pues está el sector privado, el sector público, pero la carrera la estamos aprendiendo dentro del sector público. O sea, estás entendiendo cómo es trabajar en el IMSS, en ISSSTE, en Sedena, donde tú quieras, ¿no? Pero estás aprendiendo ahí, el hospital se vuelve como tu salón de clases, ¿no? Por así decirlo. Entonces tú estás ahí y entonces sabes qué es eso. Hay muy pocas plazas que están en hospitales privados, ¿no? Entonces, aprender la medicina privada no lo haces hasta que sales. O sea, tú te formas en un entorno público. Y por eso es que a veces dices, todos quieren trabajar en la institución. Pues es que es lo que conoces en ese momento. Entonces, todo te empuja a decir, cuando egrese, pues ojalá me den un contrato, ojalá me ofrezcan una base. Si eres especialista, o sea, recién saliendo de la carrera tal vez no, pero si eres especialista y sales ya de tal cual de la residencia o la especialidad, tal vez digas, ay, tal vez me contraten como dermatóloga aquí, ¿no? Como hematóloga aquí. Y sí, muchas veces surge
porque no hay tantos especialistas ahí, porque un dermatólogo, ¿dónde crees que le va mejor? Claro. ¿No? Entonces, y los recursos y la capacidad de ayudar a la gente a veces es más en el sector privado que en el público. Digo, le duela a quien le duela, muchas veces así es, ¿no? Sí implica un gasto de bolsillo del paciente, a diferencia del sector público, pero a veces hay más posibilidades de ayudar a la gente fuera, ¿no? Entonces, bueno, fuera del sector público, pues, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Pero la verdad es que, digo, más bien ese es el contexto de cómo surge. Ahora, si tú eliges irte al sector privado, hay mucha gente que trabaja en institución pública y ve el consultorio como un hobby. Yo creo, es mi percepción, pero basado no nada más en lo que yo digo, ¿no? Sino en lo que veo, que si vas a abrir un consultorio como un hobby, pues no te va a funcionar al 100. Va a ser un hobby caro, ¿no? Pero yo creo que si lo vas a abrir y te reditúa, pues está bien divertido, ¿no? Entonces, imagínate, es tu hobby, es algo que te gusta, pero dices... Y te va bien. Sí, te va bien y te paga, pero tienes que explotarlo al máximo, si no se te convierte en el hobby más caro que puedes pagar. Ok. Y ahorita que decías, no es para todos, ¿por qué no es para todos? O sea, ¿cuál es el perfil que hay que cumplir para decir, yo sí soy candidato a poner mi propio consultorio? Yo no creo que sea tanto el perfil, porque el perfil quizás lo tienen todos, el hecho de estudiar y todo. Más bien es un tema de lo que quieres, ¿no? O sea, es como el que es astronauta, pues todos podríamos ser astronauta quizás, pero pues él luchó por ese sueño y así, entonces supongo que con ella o en la industria de la medicina puede ser igual. O sea, todos pueden poner su propio consultorio o sus clínicas, pero pues quién se quiere aventar el tiro, ¿no? De invertir, de apostarle, de trabajarle un chingo, porque pues ¿cuántos empresarios han pasado acá en el caos del éxito? Y es una chinguísima el hecho de emprender, y no creo que sea la excepción ahí con ellos. Sí, o sea, muchos no están, bien lo dijiste, como dispuestos Ajá. a hacerse cargo, ¿no? A veces es más fácil, no está mal, o sea, son diferentes estilos de vida o deseos en la vida, ¿no? Donde tú dices, a ver, es que suena bien padre, ¿no? Voy a ser mi propio jefe, voy a tener mis horarios, voy a hacer eso. ¿No? Sí, pero también eso te implica muchas más responsabilidades. Entonces, cuando lo pones en una balanza, dices, bueno, si yo trabajara para una institución, o hasta en la pública, pero en la privada, pero para alguien, o sea, sí, no o sea, es que mío. tú tengas segura la lana. El tema yo creo, y a mí me pasó, o sea, ¿te acuerdas cuando tú me decías, ya, güey, emprende, güey? Es que no, ya pasé por esa situación y no estoy seguro de que yo quiera volver a estirarme los pelos. Aquí como quiera que sea, o sea, tienes segura tu lana quincenal, pues. Sí. ¿No? Y venda o no venda la empresa, pues a mí me vale, pero sí, pues la lana ahí está. Y ya siendo emprendedor no es de que venda o no venda. Si no vendes, llama mamaste porque no vas a ganar, pues. Y es que, no, por eso es que muchos dicen, es que yo prefiero, y lo he tenido, ¿no? Ahora en los consultorios en los que trabajo, doctores, nutriólogos que han dicho, quiero tener algo seguro. Sí. Y su seguridad, o sea, para mí mi seguridad está en mi consultorio privado. Esa es mi seguridad. Claro. Yo me siento ahí segura, pero el Es tu tema de lugar seguridad, seguro ya. sí, porque yo sé cómo atraer pacientes, sé que llegan, sé que hay gente que me busca, o sea, yo sé ya que... pasaste todo Sí. todo el inicio, que el cimiento Sí. ya lo tienes. Pues. Pero por eso ese es mi lugar en donde yo digo, es algo mío. Y si voy a trabajar más, eso es algo mío. Y eso me da mi seguridad. Por ejemplo, en el caso muy específico de personas que prefieren ir a trabajar para una institución, ya sea pública o privada, puede llegar a suceder entonces que de pronto su sitio seguro es un lugar donde reciban un sueldo sin preocuparse por la parte administrativa, Claro. por la gestión, por el personal, que si el asistente... Que ¿no? la COFEPRIS, ¿no? Ajá, Que sí, está no, tú sabes esa chingue, cosa de la chingue. institución. A mí eso no me hace sentir tan segura porque al menos mi experiencia pues ha sido trabajar en lugares en donde no he tenido pues ninguna prestación, ni siquiera vacaciones. O sea, todos los lugares donde yo he trabajado desde que egresé siempre han sido, es más, llegué a trabajar en un hospital y donde ni siquiera nos pagaban, ¿no? O sea, nos llegaba, no quincena tras quincena, sino que de repente ya llevaban 3, 4, 5 quincenas atrasadas. Yo dije, híjole, ¿sí me irán a pagar? Y eso a mí me generaba mucha inseguridad en ese momento que no tenía más recursos. Yo dije, ya no me alcanza ni para el transporte, ¿no?
para poder llegar al hospital. Alguien tenía que financiarte ya para que... Sí, yo dije, está rudo. Y ahí fue donde yo abrí mi consultorio y a mí me daba mucha certeza, a mí, decir, es esto. Pero te involucras en diferentes cosas, ¿no? ¿Abres primero el consultorio o abres primero el linfocito? Primero abres el Es consultorio. lo que iba a preguntar. O sea, tú terminas la carrera y ¿qué haces terminando? Terminando la carrera, yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar en un hospital privado. Yo desde que egresé trabajé en privado. O sea, al estudiar en institución pública. Y ya de ahí, antes de terminar mi servicio social y ya cuando ya cuando egresé totalmente del servicio social, estaba trabajando en una clínica privada, una clínica pequeña, pero sí con área de hospitalización, urgencias, quirófano, ahí trabajaba. Y ahí es donde no te pagaban. No, realmente ahí me pagaban, todo bien, pero ahí tenía los horarios, ¿no? Tenía que hacer guardias, era en la noche, el trato no era el mejor. Sí, entonces siempre hay como esas actitudes de repente con los jefes o algo así que no es lo mejor, entonces decía, híjole, ¿no? Y uno da así como que lo haces con toda la pasión, todas las ganas de, ay, voy a hacer esto, sientes que hasta estás dando más de lo que te dice, ay, con el paciente, todo, etcétera. Y siempre tus manos terminan sintiéndote que te sientas mal, regañándote. Entonces yo decía, ay, esto me desanima un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente ese tipo de cosas siempre fue muy inquieta. Entonces trabajaba a la par servicio social y esta clínica. Después trabajaba como en otra clínica. Cuando salí del servicio social, llegué a trabajar en farmacias, ¿no? Llegué a trabajar de cadena, independientes, después en otra clínica. ¿Cuánto tiempo trabajaste así en el privado? Saliendo... Hasta, yo creo que salí como unos 2 o 3 años, más o menos. Después de eso, ¿y cómo, o sea, lo que te anima a ti a hacer lo tuyo, qué fue? O sea, el hecho de lo que nos comentabas hace un ratito de que no te pagaban, de que pues el trato, y cómo tomas esa decisión. Siempre quise tener esa inquietud y pues quise hacerlo porque también pensé que podía mejorar o ir más allá de solo la atención que estaban dando en estas clínicas, hospitales donde yo trabajaba. Yo veía cosas que a mí no me gustaban. Tú veías oportunidades, ¿ok? Sí, es que yo dije, pero ¿por qué son así con la gente? Ya. O ¿por qué no le explican bien? O ¿por qué de repente, pues lo que pasa en todos lados? ¿Por qué le van a operar si no tienen que, no? O sea, ¿por qué le quitan el brazo si funciona? Bueno, no tan extremo, pero yo decía... O sea, no porque... Ya está revelando secretos sí, ahí. pues no, pues es que es la realidad. O sea, por ejemplo, el tema de las aseguradoras en ciertos lugares, a mí eso me desesperaba mucho, ¿no? Entonces yo decía, esto como que a mí no me gusta. Y también pues el trato en recepción. Yo decía, ¿por qué las recepcionistas están tan enojadas con los pacientes? ¿Por qué los regañan? Entre más grande es el fleco, más más enojada está. No, espero que su Anita, ¿está con ustedes? ¿Cómo se llama? Anita no tiene fleco, Anita. Bien, Anita. Entonces ella por eso está feliz siempre. Por eso es feliz. Es una gran asistente. Fíjate que eso que decías, estaba platicando en diciembre con una doctora y me decía que ella cuando empezó así recién egresada igual a trabajar en una institución pues, privada, y así de, pues vino, ¿no? A consulta y, no sé, paracetamol, ¿no? No sé, le dio algo, un medicamento. Probablemente fue paracetamol. Hay un gran alto de porcentaje. Hay un 98% de paracetamol. Que haya sido paracetamol. Y así como que las enfermeras estaban ahí, así como doctora. O sea, ¿y por qué no le puso un suero? Si se veía claramente deshidratado. Porque con un paracetamol salimos adelante. Pero ya porque en la institución privada, o sea, se costó tantito en la camilla, más el suero, más el más el otro, la cuenta es de tanto, ¿no? Y es un modo de operar de algunas clínicas privadas, no de todas. Del business. Pero es donde tú veías una oportunidad y dices, oye, es injusto. Y ahora, tú que Pues sí. generas lo tuyo, si has cambiado todas esas oportunidades de mejoras ¿cómo se llama tus consultorios? Se llama Promedic. ¿En Promedic? Sí se ha cambiado y el trato es distinto y la gente lo dice. Pues desde el hecho de que Anita no tenga fleco, ya empezamos bien. Empezamos bien ahí en el Empezamos reclutamiento bien. y selección. Es un buen indicador. Sí, el reclutamiento y selección. Sí, los currículos no tienen ¿Sabes fleco. qué? Por ejemplo, Anita, yo la conocí en uno de los hospitales donde trabajé.
Ya. Y hacíamos muy buena mancuerna, Ok. porque ella como asistente, yo de médico, y normalmente todo el mundo pelea, ¿no? Con las enfermeras, con los asistentes, con todos, y todo el mundo se echa la bolita, ¿no? Y aquí en este caso hacíamos mancuerna. Anita, ¿y estos pendientes? Ah, yo le ayudo, doctora, con los pacientes, los expedientes, esto. Oye, los citados, la cirugía. Entonces, había muy buena mancuerna. Entonces, nos conocimos, nos llevamos bien, trabajábamos en equipo. Y en algún momento, cuando yo abrí mi consultorio y Anita ya no trabajaba en ese hospital, pues ya le hablé y, oye, ¿no quieres ser mi asistente? Ah, ¿no? Y entonces ya hubo un tiempo que por motivos personales ya no estuvo conmigo y hoy en día regresó otra vez. Entonces, pues, y yo siento que lo estamos haciendo bien, pero ella ya tenía la experiencia. O sea, yo no le enseñé a ser asistente porque yo no sabía cómo. Realmente la primera vez que yo tenía un asistente, ella ya venía a ser asistente de un hospital, de una clínica, y eso a mí me ayuda un buen. Claro. Si tú emprendiendo te encuentras a gente no solo capacitada, sino también con coincidencia en la manera de trabajar, ¿no? En los valores. Anita, te queremos. Y bien, ahora pues ya conocimos un poquito ProMedic, ¿verdad? Ya conocimos un poquito de tus cimientos y el podcast pues, se llama El Caos del Éxito. Como bien lo hemos platicado, pues ProMedic ha sido exitoso y tanto así que pues ya hasta te has convertido, has hecho una agencia especializada para los médicos que quieren poner su consultorio, su clínica, tú les vas guiando en el camino, los vas asesorando. Pero, ¿qué caos te encontraste o qué caos has pasado para que ProMedic sea exitoso? Ahorita llegamos a la agencia. Pero, ¿cuál ha sido tu primer caos? ¿Cuál fue el primer caos que dijiste, ching, mejor Pues, me voy al IMSS? Mejor me regreso. Mejor Bueno, me Dice mi retacho. mamá que siempre no, mejor me voy para atrás. Sí. No fue un caos que me brillara, mejor me voy al IMSS, pero el primer caos es preguntarte cómo abrir un consultorio, ¿no? O sea, cómo abrir el consultorio porque aunque sabemos que en temas de los últimos años ya hay mucha más información, yo sentí un boom, al menos en 2016, 2017, que yo buscaba cómo abrir un consultorio, de verdad te lo prometo que ni en Google ni en redes sociales había una información así tan abierta. Y los que te decían, como que decían, pero en un webinar privado, nada más con mis 10 médicos que ya me contrataron, en el caso de a lo mejor abogados o cuestiones así, había 2, 3 abogados que compartían como cierta información, pero nada más 2, 3 puntos y quedaban dudas. Entonces dije, ching, esta parte no me están diciendo bien cómo. Y luego, cómo atraer pacientes y como que tenía muchas dudas, ¿no? Requisitos para abrir un consultorio. Es lo que casi la mayoría buscamos al inicio. Entonces, pues casi no había la información. Ese es el primer caos al que yo me enfrenté porque dije, no sé por dónde empezar. Y desafortunadamente, quien ya tiene un consultorio, a mí me pasaba que... Mira, yo pensé al inicio que no me decían por envidiosos, y bueno, sí, algunos tal vez. Pero también hay mucha gente que ahora me doy cuenta que no me decía... Nombres, doctora, no queremos me decía nombres. Queremos cómo. nombres. Por ejemplo, el ingeniero Omar Hernández, que tiene una clínica de consultorios en Chiapas. Y nunca te dijo cómo. No me dio los tips. Ok. Porque mira, yo decía, a ver, ¿qué Pinche pasa? egoísta, güey, no mames. Y acá vienes a hablar que, ay, apoyemos, Yo le di la idea, yo le di la idea Hijo de de la compartir lo que chingada, sabe. güey. Es cierto, es verdad. Mira, yo dije, bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, para abrir? Y después me di cuenta que cuando yo le preguntaba a los doctores, a veces ni ellos sabían realmente cómo lo habían logrado. Porque Van ahí sobre la... lo que pasa es que el rubro de la salud es tan bondadoso que en algún momento, aunque no sepas nada, aunque no tengas idea, te va a caer una faringitis o alguien con diarrea o en algún momento te llega. O sea, porque es un servicio de primera necesidad. Sí, claro. Pero, digo, también ya eso de esperar a que te caigan los pacientes como lo hacían los doctores antes, pues ya no aplica tanto, ya tenemos otras herramientas. Pero de verdad que si lo haces, te va a llegar gente en algún momento. Yo no estaba dispuesta a esperar tanto, ¿no? Dije, ¿cuántos años me tengo que esperar aquí a que ya tenga más consulta? Entonces, por eso empecé a implementar publicidad y eso. Pero previo a eso, yo me di cuenta, muchos hicieron eso. Y el éxito de su consultorio y cómo lo administran y cómo hacen todo, pues solamente fue una inercia, o sea, que el camino los fue llevando, entonces ni ellos sabían cómo lo estaban realizando. De esto yo me di cuenta después, pero por eso el primer caos fue, ¿por dónde inicio? Nadie me dice, parece una secta, o sea, ¿dónde está el secreto, no? Y eso es terrible. Hoy
ya encuentran mis videos de cómo abrir un consultorio. Muchos me han contactado por eso. Porque yo empecé a compartir y documentar esa parte. Sí, de hecho, que ayer te decía que yo te admiro mucho por eso, porque yo soy más así, 1983, pues no, vieja escuela. Yo... Que no comparto nada. No, o sea, yo pensé... No, a lo que voy es que si yo tuviera que abrir un taller para explicar cómo abrir un consultorio, yo haría un taller presencial, ¿no? La autora ya tiene toda una biblioteca digital, o sea, tú te metes y puedes acceder a su... No es academia o es como le llamas, grupo, secta. Sí, es una comunidad en School. Comunidad, a su comunidad, y tú ahí vas aprendiendo de ciertos temas, ¿no? De lo legal, de cómo vender, cómo hacer publicidad. Pero ya todo está en digital, o sea, en cualquier momento tú puedes entrar sin tener que ir a un taller, ¿no? Presencial. Está chido. Sí, pero está interesante. Cómo ese es el primer caos de todos. ¿Y cuál ha sido el más grande de tus caos? ¿Has llegado al punto de decir, ya no quiero ProMedic? Sí. Pensé que eres la muchas excepción. Muchas veces. No, sí. Es que te veo tan emocionada. Dije, no ha pasado por eso. Todos pasamos por eso, ¿no? En algún momento, yo creo. Hasta ahorita van todos, digo, pensé que iba a ser tú. No, nunca, yo siempre pues es que hay caos fuertes en cuanto a lo que decíamos. Es tanta la responsabilidad, tantas las cosas que llegan, de repente problemas, de repente ya no, o sea, y es imposible porque arriba de mí no había nadie que tomara tampoco decisiones. Yo tenía que solucionarlo y pensar, pero mira, cuando abrí el consultorio y toda esta parte, cuando era yo sola, como que nada más tenía que lidiar conmigo. Pero de por sí lidiar conmigo es difícil. Conmigo misma, no sé, mí misma, ¿qué hacemos? Pero ya después... Y te lo digo yo. Sí, te lo digo yo. Que yo lidiaba. Es que yo decía, sí, hacemos esto. Y después, no, ya sabes, ¿no? Está así como el angelito y el diablito diciendo, no, mejor lo hacemos así, no, mejor así. Entonces, era tomar las decisiones sobre la marcha por lo que te decía, no tenía una guía. Entonces, también un poco de intuición. Pero, digo, tomé cursos, me capacité, traté de no hacerlo sola. Pero ya después, cuando el consultorio empieza a crecer... empiezan a llegar a otros médicos, entre ellos la doctora Liz, pero seguía haciendo yo sola. Ellos daban consulta, eran como un apoyo para mí de, a ver, tú das consulta en la tarde, yo no podía estar 24 horas, ¿no? Entonces decíamos, tú en la tarde, alguien iba los sábados, alguien iba el jueves en la tarde. Entonces eso como que a mí me alivianaba un poco en las tardes para yo poder hacer cosas administrativas. Oye, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo va a ser el corte de caja Anita? ¿No? Cómo, con qué se va a limpiar, hay que ir a comprar las cosas para la limpieza, quién va a fumigar, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la ayuda de estos médicos a mí me alivianaba la parte operativa, pero la administrativa no. Ya después cuando esto vuelve a crecer, creció tanto, o sea, porque algo de lo que estábamos haciendo estaba funcionando, llegas a otro problema. Mi problema era que crecimos demasiado, ya no era un espacio suficiente porque era un solo consultorio, entonces nos mudamos, en 2020 en pandemia, nos mudamos a un local más grande donde podíamos tener 3 consultorios, un área de farmacia, y esa mudanza es un caos, así que yo dije, y si mejor ya no quiero, ya no tengo tiempo, todo el mundo me reclama, no vienes, no te veo, esto está pasando, y eso a mí me pega mucho. Y mejor yo solita y no, en mi consultorio. Dije, no, pero cuando me mudo, la doctora Liz ya fue mi socia oficial, ya dijo, ahora sí nos mudamos, y ahora sí, tu consultorio te voy a mandar mío, yo, ¿no? O bueno, más que mandar, era como un... soporte. Ahora sí ya cada quien se puede hacer cargo de una parte de la operación y de la administración. Porque eso era lo que ya a mí ya me tenía así de... Ya no podía, o sea, ya decía, no puedo pensar en tantas cosas, ¿no? Y cuando yo pensé que ya teníamos solucionada una cosa, Anita salía con que, doctora, es que el letrero de no sé qué, yo era un letrero. Yo no puede ser, es que la sala de espera, es que el paciente, y yo, no, ya no puedo. O sea, yo llegó un momento en el que cuando yo contraté a Anita, de hecho, por ejemplo, también la atención al cliente, al paciente, se convirtió en que los pacientes me hablaban a mi teléfono. Cuando yo contraté a Anita, así le di el teléfono, Anita, te lo regalo. Ya no quiero saber nada de este teléfono, ya no puedo, porque no dejaba de contestar llamadas. Yo se lo di así íntegro, así, ya. Y ella así de, doctora, pero esos números, sí, ya no lo quiero, ya. Si alguien me habla, me avisa. Y Anita sí, pero no me importa. Y yo es que, de verdad, es abrumador todo lo que había que hacer, contestar. Entonces dije, no. Digo, consejo super pro. No utilicen sus números. No utilices tu número para los pacientes, porque va a llegar un momento en el que vas a querer aventar tu teléfono por la ventana. Porque
por mucho que queramos dar nosotros la atención y todo, se vuelve muy abrumado. Entonces, Anita fue un gran apoyo en ese momento cuando esto. Entonces, Sí, hay personas pero muy sí, aprensivas. sí, yo quería ya mandar todo, pero mira, nos mudamos en pandemia, aumentó más el trabajo y sí tener un socio o alguien que te apoye en la parte ya de la gestión, de toma de decisiones y todo eso es algo bueno. Claro. Pero no olvidemos que la doctora Liz es alguien que empezó exactamente igual que yo, ¿no? O sea, de cero. Sin formación, o sea, formación de médico, pero sin formación en administración, en cómo hacer negocio, en todo. Entonces ella se viene capacitando igual que yo y vamos aprendiendo Conforme cosas. a la marcha. Ajá, entonces también ya vuelve a crecer y caes en un problema que es un problema, yo le digo, es un problema feliz, ¿no? Pero en ese tiempo, en esa época, yo conocí a Omar. Y una de las preguntas que nos hacían cuando tomábamos cursos o algo era, tus números, y yo, ¿cuáles números? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Números del de celular que le di a Anita? Y yo, ¿cómo que tengo que llevar números? Claro, ¿no? Y este hombre que está apasionado de los números, pues sí, o sea, ¿cuántos está entrando, cuánto está saliendo y cómo? Yo nada más sé que he crecido y que ya me alcanza para rentar un lugar más grande. Pues si se Pero metía la ¿cómo que mano. cuántos números? Pero tu porcentaje de crecimiento, yo, ¿qué es eso, Omar? O sea, estás pensando. Entonces, te metes en otras cosas que, a ver, cuando nos preguntaban en los cursos, no sé si me recuerdas, pero yo sí tengo claro que me O sea, preguntaban. si te hubiera compartido la enseñanza cuando formaste todo hubiera sido diferente. Todo hubiera sido distinto, pero ¿cómo no? No nos conocíamos. Tenías que pagarle para que... No, Qué pero sí pena. preguntaban. Y yo veía que él tenía, cuando lo conozco, yo estaba en plan como de mudarme, toda esta parte. Y cuando ya empecé a hablarle más a él, yo recuerdo que compartía los números de saludable y decía, no, pues es que mira, me llegaron 100 pacientes, de los 100 que nos llamaron, 80 agendaron, de esos 80 realmente llegaron 30 y de esos 30 le estamos dando seguimiento a los otros 10 y yo no sé de lo mío. O sea, ¿por qué él maneja eso así? Lo tiene clarísimo. Sí. Y entonces yo dije, no. Y sí recuerdo que ya fuera de cotorreo, sí le preguntaba y me decía, no, amiga, mira, haz así, haz esto, pero... O sea, sí pero te era... ayudó. Sí, no, sí. Sí, yo le decía, oye, ¿cómo le das de comisión o algo? Y luego llegó un punto en el que me habla y me pregunta, oye, a ver, ¿tú cómo le haces? Y yo, ¿cómo le hago? Yo tengo un caos. Me está preguntando que cómo le hago. ¿No? Pero mira, creo que en donde yo tenía un caos, a lo mejor le pude aportar 2, 3 cosas que él no sabía cómo lo estaba manejando y también él me aportaba cosas. Entonces yo decía, bueno, y el modelo de negocio es muy parecido hasta el día de hoy. Entonces decíamos, oye, está... como muy enriquecedor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué te está funcionando? Yo tenía atención en diabetes y él también, ¿no? Entonces como que, ay, está padre, ¿no? Pero a nosotros en ese momento también trabajábamos como para, en ese tiempo cuando existía en México el outsourcing, trabajábamos para hacer certificados médicos para las empresas, para otras cosas, sí. Cosa que Omar no estaba haciendo. Entonces me pregunta, oye, ¿cómo estás manejando esto? Y yo, pues así, ¿no? Y luego, oye, pero para diabetes, ¿qué no pasan con la psicóloga? Y yo, no, pues yo no tengo psicóloga, amigo. Pero como que sumábamos, ¿no? Esfuerzos. Pero sí, o sea, y en todos esos siempre surge un momento en el que es tan abrumador todas las cosas que llegan. Pues te digo, no es fácil, es muy satisfactorio, pero no es para cualquiera si no estás dispuesto a asumir toda esa parte, ¿no? Por eso a veces hay gente que no es de la salud y es muy exitosa poniendo negocios de salud, ¿no? Laboratorios, rayos X, hospitales incluso, porque definitivamente hay un libro que se llama así, El mito del emprendedor. El hecho de que tú seas experto en tu área no te da las capacidades para pensar que como eres doctor, cardiólogo exitoso, entonces puedes poner una unidad de cardiología. O sea, realmente el éxito no te lo da el saber mucho. Si eres carpintero, no quiere decir que vas a poner una red de carpintería solo porque eres carpintero. Eres bueno en lo que haces, en la operación. Pero el éxito está en darte cuenta que eres bueno solo en la operación y que necesitas alguien que te ayude en toda la parte administrativa, ¿no? Es alguien que sepa más de finanzas que tú, alguien que sepa más de atención al cliente que tú, alguien que sepa más de marketing. Tú te enriqueces para que también no, digamos, conoces lo que se está haciendo en tu negocio, pero sí necesitas de más gente que te ayude en todos los demás rubros. Sí, claro. Justo ese libro es la respuesta de ¿necesito un socio? Si va a ser mejor algo que tú vas a dejar de hacer, porque no lo van a hacer juntos, entonces sí necesitas un socio. Si van a crecer a través de eso. Pero regularmente yo conozco hace 2 diseñadores, los 2 diseñamos, vamos a ser socios.
híjole, o uno diseña y uno que se dedica a administración y ventas, ¿no? O uno que se dedique a la operación, pero no, porque los dos terminan haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y ese es un muy, muy buen libro, ese de Mito del Emprendedor se llama, ¿no? Pero después, no sé, yo siento que lo leí en un momento correcto, cuando yo pensé, como soy, porque yo pensé eso, pues si soy doctora, puedo abrir un consultorio, pero un consultorio es una empresa. Y yo me di cuenta, ya no me siento tan mal. Si no, pues es que necesitas alrededor de eso. Y por eso es que cuando dije, tiene razón, tiene todo el sentido. Entonces, ¿de quién voy a aprender marketing? De los que están haciendo marketing ahorita y que están muy escandalosos en redes y que están... De ellos tengo que aprender. No del mejor marketero que nadie conoce, porque yo lo que quiero es que me conozcan. Es alguien que ya haya hecho lo que yo quiero hacer. Entonces dije, necesito... O sea, yo quería explotar mi publicidad digital, tengo que ver quién está haciendo buena publicidad digital y entonces ahí yo me iba. Hablaba de otros temas que no eran de salud, no importa, yo estaba ahí, ¿no? Hablaba de repente de tecnología y había algo que yo quería implementar, ahí estaba yo, ¿no? No sabía hacer ciertas cosas para el corte de caja en Excel en ese momento. No soy la más experta en Excel, sabía hacer cosas muy básicas, entonces así, a ver cómo están haciendo, cómo hacen sus fórmulas, cómo haces un corte de caja correctamente. Y así fue como también en la parte de regulación sanitaria, pues crucé toda la ciudad para ir a tomar un curso, como a 2 horas y media, 3 horas, de todos los requisitos y todo, pero era un curso presencial con un abogado experto en regulación sanitaria. Ese fue el primer curso que yo tomé donde estaba un manual de cómo funcionaban todas las cosas. Entonces, lo que yo había leído, más lo que él me dio, así se abrió mi panorama y dije, ya, entonces sí, es cierto, tuve que capacitarme en todos estos rubros. Y en mi caso, yo no tenía la inversión para contratar a alguien o para que lo hicieran por mí, ¿no? Decirle al abogado, tú encárgate de todo. La verdad es que no, porque no tenía casi pacientes. Entonces, lo que me sucedió es que sí, muchas cosas yo las implementé y me mudé varias veces, ¿no? Del consultorio pequeño al más grande y hace 2 años me vuelvo a mudar. Entonces, ya abrir un consultorio para mí y haberlo hecho así, se volvió como una receta de cocina. Paso 1 es esto, paso 2 es esto, paso 3 es esto, fíjate en esto. Ajá, entonces ya lo sistematicé y por eso surgió la academia. Por eso es que ya es, si quieres abrir un consultorio desde cero, ahí tienes la guía, la mentoría desde cero de cómo se hace. Nada más lo vas adaptando a ti, a tu marca, a lo que tú quieres hacer. Ya está el método que tú buscabas, ¿no? Que es lo que decía Alexis, oye, ¿de dónde nace? Pues de una necesidad que tú encontraste. De ahí, por ejemplo, nosotros en la agencia de marketing nace de lo mismo. Yo quería una agencia de marketing que me diera números. Y cuando llegaban los de la agencia de marketing al consultorio y, oye, los prospectos, no, tú vas a hacer 5 publicaciones, ni siquiera se hacían videos en ese entonces, 2015, 5 publicaciones a la semana, ahí está la parrilla de contenido y te van a caer mensajes. ¿Cómo sé si funciona, no funciona? ¿Quién le da seguimiento? Y me pasó exactamente lo mismo y así fue como te conocí. A ver, me voy a meter mejor a ver quién sabe de esto, voy a aprender a hacerlo, lo voy a tener que hacer yo. Y de ahí sale luego ya luego sale Proyecta, ¿no? Que empezamos a hacer marketing, pero de numeritos, a ver cómo lo medimos que sí funciona, ¿no? Oye, padrísimo, pero ahorita dijiste algo también y que está aquí presente tu socia. ¿Ha sido realmente, es fácil asociarse después de venir caminando un cierto tramo solo? Obviamente que dijiste ahorita, sí me ayuda a liberar unas cosas, pero sí es fácil asociarse y regularmente el emprendedor tiene un liderazgo muy fuerte y empuja. ¿Ha sido sencillo? No es fácil. Antes de que llegara la doctora Liz, por ejemplo, cuando tenía el consultorio más pequeño, me surgía la necesidad de que otros médicos llegaran a ver a mis pacientes. A mí como que eso me daba como una atención muy integral. O sea, yo no enviarlos, sino decir, vengan y vean a mi paciente. Y finalmente ellos también querían tener pacientes. Entonces sí iban a mi consultorio a ver pacientes. Y hubo un doctor que en su momento me dijo, oye, ¿y si rentamos un lugar más grande? O sea, vio oportunidad. Y desafortunadamente, pues las cosas no terminaron bien por malos entendidos. O sea, mala comunicación, visión distinta, ¿no? Yo atraía a los pacientes, estaban ahí y nos llegaba el problema de que ahora yo tenía mucha consulta y él no tanta, pero es que él no iba. Bueno, iba en horarios muy restringidos. Entonces él decía, si quieren agendar conmigo es solamente los martes a las 4. Pero había gente que marcaba el miércoles en la mañana. ¿Y cómo le dices que hasta dentro de una semana hay cita? Entonces también si vas empezando, creo que no... o sea, tienes que diseñar una buena estrategia para eso. Entonces no era la mejor decir, quiero tener muy lleno
solamente un día a la semana y de repente cancelo y de repente tengo guardia, entonces me voy. O sea, volvemos a lo mismo. Su prioridad no era la privada. Claro. Él trabajaba en institución pública y su prioridad estaba allá, entonces de repente hacía que comprometiera un poco los tiempos y no le estaba funcionando tanto como a mí. Entonces venía el problema de que justo cuando tenía paciente, pero yo ya tenía llena la agenda. ¿Y dónde voy a ver a mi paciente? Si tú ocupas siempre. Entonces, oye, esas fricciones, y supongo que esas cosas ya no fueron funcionando para él. Dijo, a mí no me está haciendo redituable, yo veo que te va muy bien, pero a mí no. Entonces, pues, me llevo mis Barbies, bye, ¿no? Y entonces, pues, dijo, ya no quiero. Entonces, por ejemplo, eso no funcionó. Pero ahora veo que no funcionó, ¿por qué? Porque teníamos visiones distintas y eso no fue analizado desde el inicio. Sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Yo quiero que mi consultorio sea lo principal que estoy haciendo ahorita y tú no, tú lo estás viendo como quiero tener lleno, pero sin dedicarle tanto tiempo porque estoy en la privada. Entonces, si esas cosas se hubieran aclarado al inicio, tal vez en su momento yo hubiera podido diseñar una estrategia, pero mi estrategia era la misma para él, o sea, yo ponía la estrategia, pero era la misma para mí que para él y el enfoque era muy distinto, entonces por eso a él no le funcionaba tanto. ¿No? Y a lo mejor hasta quizás se sintió en su momento agredido de decir, está haciendo por ella y no por mí, pero creo que era porque se tenía que diseñar algo específico para él. Y después, cuando llegó la doctora Liz, pues fue una cosa muy distinta. La visión era la misma, lo malo, que ninguna de las dos teníamos idea de cómo rayos poner una empresa, pero lo bueno, que somos como blanco y negro, ¿no? Pensamos totalmente diferente, nuestra forma de ser es totalmente diferente, a la hora de cuidar las cosas y cómo se ejecutan lo hacemos totalmente diferente, entonces eso es complementario, ¿no? Yo suelo ser más extrovertida y más, vamos a hacer, y se me ocurren las cosas, y soy creativa, y marketing, y ventas, y ella es de, espera, Cofepris, espérame, es muy cautelosa, es muy de planear las cosas, y yo soy más espontánea, ¿no? Yo digo, ya, así como va, ¿no? Y eso no importa que eso, nos caiga la multa. No, yo creo Mejor que hecho que perfecto, ya. si la doctora Liz no existiera, o sea, yo ahorita esta entrevista hubiera sido en un centro penitenciario. Te estaría entrevistando la que entrevista a los reos, ¿no? Ándale, sí. No, yo había pasado. Y también yo creo que ya se hubieran cerrado o algo. Pero creo que es eso. Que hay otro libro que en este momento no recuerdo que justamente habla de eso. Cuando tú te asocias, a veces el equilibrio. necesitas. Sí, hay un equilibrio que es alguien que está como la parte creativa, la parte que impulsa, pero también está la parte que hace que las ideas de esta persona tan creativa no se desordenen. Porque hoy a mí se me ocurre algo, mañana ya quiero hacer otra cosa, luego otra. Entonces no tengo tanto enfoque. Y una persona tan estructurada como ella, entonces me da foco, ¿no? A ver, eso es lo que funciona, lo otro sí lo podemos hacer, pero no es el momento. Entonces Claro. creo que esas cosas funcionan y encontrar a alguien que te haga ese complemento es muy difícil, Sí. ¿no? Hoy en día tenemos un tercer socio que es el doctor Mauricio. El doctor Mau es lo máximo porque él tiene una forma de ser más parecida a la doctora Liz. O sea, yo sigo siendo así como la... ¿sabes? Pero se complementa bien también ya estando los tres porque él sí tiene más noción sobre, por ejemplo, el manejo del personal, cómo tomar las decisiones. O sea, es como que hace esa parte. O sea, sí creo que un socio te tiene que complementar o tiene que llegar con algo que tú no tengas. Claro. El doctor Mau llegó con nosotros a poner un poco más de estructura, más de orden, más decir, esto es lo que nos está faltando. O sea, realmente llegó a sumar algo nuevo, no a hacer algo que nosotras ya estábamos haciendo. Aunque hacemos cosas distintas dentro de la gestión del consultorio, aún así nos faltaban cosas y él llegó a poner algo que nos faltaba. Entonces, el secreto de tener un socio es que realmente aporte algo y la cosa más importante también es que el socio sienta que realmente está aportando algo que tú no tienes. Porque cuando no, se pueden sentir como incómodos o como que están como, se hacen a un lado o como decir, sobro, ¿no? Y aquí pues yo no siento que alguien pueda sentir eso porque cada uno está haciendo cosas totalmente distintas. Y sabemos que si hay uno de los tres que no esté, siempre es como, no sé, por motivos de salud, la doctora Liz se ausenta y el doctor Mau, ay, ¿dónde está Liz? ¿No? O sea, ¿sabes? Es que nos hace falta por esto, ¿no? Y entonces realmente sientes que hay un vértice que falta porque hay algo que no está funcionando. Claro. Eso está bien padre. Sí, quien tiene el liderazgo de esa Pero parte es no está. es muy difícil. Es muy difícil encontrar socios. Yo estoy muy contenta porque lo encontré y siento mucho apoyo, pero es extremadamente difícil asociar. Y al final, aunque tengan
los socios luego personalidades diferentes y en algún punto esa personalidad diferente o y aunque la visión, por más que trates de alinearla, no va a ser la misma a veces y choques, pero cuando comparten valores, si comparten los mismos valores, la misma, ahí es donde, ahí se puede como calmar, oye, no tenemos la misma visión, lo queremos hacer de manera diferente, pero queremos lo mismo, nada más que de manera diferente. Y ahí se encuentra también, ¿no? Es complicado encontrar a alguien con el que al final también empates. Súper, pues qué bueno. Para ir cerrando, pues tenemos que tomar un vuelo. Bueno, Sí. yo voy a echar mi carrajita al rato. Si tuvieras entonces que recomendarle a un recién egresado ahorita de una carrera relacionada a la salud, ¿qué le aconsejarías más allá de que tiene que tomar tu curso? ¿Qué le podrías aconsejar a un recién egresado de la salud? Pues, primero, antes de emocionarse por todas las cosas que se puedan hacer o de repente estar así muy sesgados en la visión de qué hay que hacer, es decidir eso, ¿no? Hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué te gustaría o cómo te visualizas? Si tú te visualizas con un consultorio o una clínica. Hoy hablamos como de la parte, es un caos, ¿no? Como lo dice el nombre del podcast, pero también hay cosas que son benéficas, hay cosas muy buenas de esto y muy gratificantes. Entonces, si tú te ves con una institución propia, si tal vez tú te ves más, mira, ya sabes que yo quiero un horario de 8 horas y tener mis prestaciones, mis vacaciones o algo, también no está mal. Claro. Y la otra, si quieres o no hacer especialidad, o sea, la idea sería primero decidir qué es lo que quieres y cómo te visualizas a futuro. La situación laboral ha cambiado mucho, entonces ese sería el primer consejo. Y en mi caso muy específico, a aquellos que quieran derivar a medicina privada, como yo lo hice, a mí yo sí me gustaría tener mi propio consultorio, me gustaría tener una clínica, un hospital, lo que sea. Creo que entonces sería siempre pedir como esa asesoría o ese acompañamiento, o sea, que no lo hagan solos. Hoy en día la información está ahí. Yo creo que en este momento, a diferencia de como me tocó a mí, hasta ChatGPT te dice cómo hacerlo. O sea, ya por lo menos no inicias de cero y sí, ya hay estructura ahí. Que busques la información. Tu fuente confiable cuando vas a hacer algo es alguien que ya lo hizo o ya lo logró. Mi consejo sería entonces que no pidan el consejo de alguien que no sabe. O sea, no le puedes preguntar a tu novia, a tu esposa, a tu mamá. Ellos te quieren mucho, son seres queridos, pero van a opinar desde una visión que una perspectiva, no es la correcta. Entonces, pregúntale, mamá, ¿cómo ves? ¿Abriría un consultorio acá? Tu mamá te va a decir, perfecto, sí, porque te visualiza que te va a ir lo máximo, te ama, ¿no? Sí, aquí cerquita para que te lleve tu comida. Ándale, sí. Pero definitivamente creo que hay que preguntarle y asesorarnos con la gente que ya está en ese camino, con quién va más. Y eso enriquece mucho, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes, Doc? Linfocito Estratégico en cualquier red social, en el podcast en YouTube, que ahí entrevistamos a gente justo, que de las cosas que yo no es mi fuerte, finanzas, negocios, cosas de cómo abrir algún negocio de salud, llegan ahí a hablarnos de esto y está muy, muy, muy interesante. Súper. Amigo, ¿algo más que quieras agregar hoy? Pues agradecerte, Ruth, que hayas podido estar con nosotros. Gracias por darte el tiempo y pues siempre vas a tener las puertas del podcast y de las oficinas abiertas cuando ¿Cómo gustes. te encontramos en redes? Como Alex Juárez, Facebook e Instagram y Reyes Media. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿En todas? En todas, hermano. En OnlyFans también. OnlyFans, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que algo de lo que hayan escuchado hoy les cambie un poquito la visión de cómo emprender y cómo hacer un negocio. Yo estoy en redes como Omar Hernández en LinkedIn y en todas las demás como Proyecta Mejora Continua. En todas menos en OnlyFans, eso sí no estoy. Y nos Solo vemos están sus pies. Sí, en OnlyFans. Tampoco. En OnlyFans, tal vez. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ha sido un placer que nos acompañen el día de hoy. No, Omar, nos vemos. Ha vemos. sido un orgasmo. Placer con cualquiera, amigos. Hasta luego. Un abrazo.